Hola, buenos días o buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a nuestro segundo programa sobre Piensa por ti mismo. Lo que más nos interesa, queridos auditores, es que ustedes empiecen a ejercitar el pensar. Y el pensar no es fácil y no es corriente, porque uno actúa en la vida más bien intuitivamente y por hábito que por reflexión. Así que tratemos de ir al pensamiento. Y pensar es aquello que por muchos años no se enseña a hacer. Exactamente. ¿Ah? Bueno, estamos aquí, bienvenidos, José Pedro. Hola, Paulina. Es bien notable esto que señalas tú. Hemos querido decir piense por sí mismo, pero por de pronto piense. ¿Ah? Claro. El problema que conversábamos antes de partir el programa es que para poder pensar, yo tengo que tener vocabulario. Claro. Tengo que tener alguna noción de cómo describir el entorno, cómo lo conozco, cómo qué sé yo. Y nosotros en Chile tenemos dos problemas. O tres, voy a poner tres. Primero que nada, que se ha dejado de enseñar lo importante. Así es. Que es aprender a pensar, aprender a razonar, pensamiento crítico, en fin. Nada de eso se enseña, ni en la familia, ni en la educación obligatoria. La segunda cosa es que tenemos muy poco vocabulario. El chileno describe con H todo, la mitad de las cosas, y su diálogo fundamentalmente es la H convertida en adjetivo, artículo, adverbio, descriptor, verbo, etc. Y la tercera cosa es que no tenemos vocabulario. Y al no tener vocabulario, por Dios que es difícil describir lo que pasa, sentir, expresarme. La gente se olvida que para poder conversar, yo necesito empatizar con el otro y tener alguna noción de que lo que le estoy diciendo, él lo está entendiendo como yo lo estoy diciendo, tanto en significado como en significante. Y eso es difícil hoy por hoy, cuando usamos la H para todo y cuando tenemos poco vocabulario. Y eso es lo que uno ve en el día a día, en la mala reacción de los profesionales, en fin. Pero eso no es el tema de hoy. No, pero en los prejuicios. Y el tema que queríamos hoy... Y con la facilidad que comulgamos con ruedas de carreta. Exactamente. Y vamos a ver, por ejemplo, prejuicio con el tema que vamos a tratar hoy. La vez pasada hablamos de los hijos y lo sorprendidos que estábamos de que antes la Convención Constituyente sacara toda la reglamentación sobre la tenencia de animales y el cuidado de los animales, pero no ha hablado de los hijos todavía. Y todavía no lo hace, pero sorprendentemente. Y otro tema sorprendente, que es el que traemos hoy, de que todavía no está ni en una frase, porque hoy día me dediqué a buscarlo, ni siquiera en una frase de los textos de la Constituyente, se llama la familia. No existe. No existe la frase, no existe. Están los pueblos originarios, lo que vamos a hacer por el pueblo originario en la educación, lo que es, pero no existe nunca la familia. Pero no es extraña, porque incluso si uno se va a la Constitución actual y revisa constituciones de otros países, todos reconocen que la familia es la unidad fundamental de la sociedad, pero nadie la define. No, pero eso es lo que vamos a hacer hoy, para entrar en reflexión y debate. Pero yo, a raíz de que va este proceso constituyente y que algún día vamos a tener que plebiscitar esta situación, yo me estoy haciendo como la comparación, una hoja de cómo es hoy día la Constitución que nos rige y qué es lo que viene, cuál es su equivalente para poder entender algo. Y la verdad es que es muy difícil trabajo, así que cuando tenga algo avanzado se los puedo regalar para que nadie lo haga. Pero el primero en el tema de la familia es que en el capítulo 1 de la Constitución actual, que son las bases de la institucionalidad, mucho antes que hablar del Estado, de la política, de la repartición del país en grupos o en regiones, el artículo primero dice: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. O sea, ahí ya abarcó más de 3/4 de todo lo que han dicho los señores constituyentes, porque aquí está el artículo 1, nacemos todos iguales en dignidad y derechos, punto 1. Y el artículo segundo inicia diciendo: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el Estado reconoce y ampara grupos intermedios a través de los cuales se organiza, bla, bla, bla. Y ese segundo inciso es el principio de subsidiariedad que tanto le molesta. Que tanto molesta. Pero entonces la familia, como la vez pasada hablamos de los hijos,
de su cuidado, de dónde nacen los hijos. Hablemos ahora un poco de la familia, porque se ha querido hacer la idea de que hay un cierto conservadurismo en algunas personas y que uno como que solo considera familia la familia tradicional, lo cual no está lo más alejado que hay, y eso es un titular para una persona que no ha pensado nunca por sí misma y que desde luego no ha tomado ni un libro y alejado de este par de conservadores. Y alejado de nosotros enormemente. La familia, queridos auditores, es decir, tiene maneras de conformarse de una riqueza y que tienen tanto que ver con el grupo mismo, incluso con su entorno geográfico, de cómo un grupo humano se organiza para este cuidado de los hijos, para educarlos, para que surjan y para mantener su grupo social. Y tanto así que me acordé en antropología uno aprende todos los tipos de familia, está todo el tema del estructuralismo, muy densos temas, pero hay cosas enriquecedoras. Y fíjate que en unas islas del Pacífico Sur, donde es una sociedad bastante libre, fue estudiada a principios del siglo XX, y se describe entonces cómo es la familia, porque esto es muy abierto, viene la gente de otras islas, hay mucha... Y es muy suelta la vida íntima, digamos, no tiene una reglamentación. ¿Y por qué no la tiene? Porque en el fondo la tiene. Y es que para toda mujer el padre de sus hijos es su hermano. Pero el hermano nunca es el padre biológico. Lo que ocurre en esa sociedad es que las mujeres tienen intimidad con personas que van de paso. No tiene importancia para ese grupo que esa persona permanezca, o se quede, o contribuya. Muy como eran los clanes desde un principio, claro, prehistórico. Entonces las mujeres tienen un hijo, no importa, la persona padre biológico puede haber pasado por ahí, vivir en otra isla, ser de otro grupo, no interesa. Y al momento de tener su hijo, actúa y es el padre del hijo, el hermano. Entonces toda la línea genealógica, paterna, materna, con reglas igual de rígidas que nuestra sociedad occidental, esta familia, el padre de todos estos hijos que han tenido sus hermanas, es el hermano mayor. Entonces, la familia se conforma de maneras múltiples. Y eso se ha visto en la humanidad siempre. Así que no nos sorprenden con esto que andan por ahí, con que hay nuevas formas de familia, que a alguien le molesta. A nosotros nada, no nos interesa. Quizá yo creo que la familia es una unidad exactamente más antigua, o casi es la unidad, es la unidad que viene desde la prehistoria, de que el hombre se aclanó y aprendió a vivir en comunidad, pero dentro de la comunidad, la familia, el grupo chico, era lo fundamental. Y en la prehistoria también ocurría lo mismo que pasó en esta isla del Pacífico, en cuanto a que alrededor de la madre, los hijos, no se veía siempre como comillas, como nosotros entendemos el matrimonio. Lo que yo quería decir de nuevo aquí es que el concepto, las palabras, son muy importantes. Muy importantes, porque cuando le digan familia, no se preocupe usted cómo está conformado. Piense, en cuanto a educación me refiero, a que ahí va a estar el núcleo que educa a los niños. Y un tip para todos los que son jóvenes padres o ya abuelos, le quiero decir que esa parte de esos años de vida, de los primeros años de vida de los niños, lo que verdaderamente educa es lo que usted hace, no lo que usted dice. El ejemplo, como se ha dicho siempre. Lo que los padres hacen es lo que de verdad los niños aprenden. Y no solo aprenden, sino que hay como un mecanismo, así como muchas otras especies biológicas, de una imitación que se impregna. Se impregna el acento del lenguaje, se impregna el uso de las palabras, se impregna los gestos de lo que está bien, lo que está mal, lo que se hace, lo que no se hace, los valores. Es mucho más potente lo que todos en la familia, sean abuelos, tíos, quien fuere, es lo que hacen a lo que dicen. Ahí yo les recomiendo hacer un ejercicio a los amigos que nos escuchan. En la mañana, cuando se está levantando, se peina frente al espejo. Mírese con un poquito más de cuidado
y vea si no está reconociendo a su papá. Sí. O a su mamá en lo que está haciendo, claro. Aunque sea distinto, es lo que está haciendo. De repente uno piensa, razona y dice, oye, estos son los gestos de mi papá, claro. Y puede que le gusten o no le gusten, sí. Pero haga ese ejercicio y eso es tremendamente fuerte. Y potente. Eso es lo que uno es. Tiene la familia. Y fíjense que en la familia quizás no hay familias más tradicional en el sentido positivo que los japoneses, la veneración a los mayores. El respeto a los mayores en Japón es parte de su cultura con una fuerza que todo esto que conocemos en Occidente, de andar discutiendo de que mi papá cuando yo tenía 8 años no me fue a buscar al colegio y el otro me dijo no sé qué, es decir, son temas que no existen. Es una cultura donde uno está agradecido, como decía mi abuela, ¿llegaron a viejo o no llegaron a viejo? Bueno, si llegaron a viejo, ya hicimos todos los cuidados necesarios. Y ese amor o ese respeto es cultural. Es cultural. Es comillas, natural, cierre de comillas. Es como las distintas sociedades se organizan y tienen valores. Claro. Ojo, y el idioma, vuelvo. El idioma tiene mucho que ver con la cultura. Exactamente. En el sentido, donde hay sociedades que hay conceptos que no tienen, no existe la palabra para describirlo. Exactamente. Entonces no se puede traducir directamente. Ahí hablábamos el otro día, por ejemplo, hay idiomas, comillas, más eficientes para ciertas cosas que para otras. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, hablábamos para transmitir ideas de negocio. El inglés es mucho más eficiente que el español. El inglés necesita, Cierto. qué sé yo, 2 palabras y el español necesita 4 para decir lo mismo. Exacto. Esa es la riqueza idiomática. Y la riqueza idiomática, en el número de palabras que tiene el lenguaje para usarse, da toda esa cosa de tonos, de diferencias que permite que nos expresemos bien, y por eso la pobreza del lenguaje es tan preocupante en una sociedad como la nuestra. Exactamente. La pobreza del lenguaje. Bueno, pero volviendo a familia, si hiciéramos una clase de antropología, diríamos que no hay un consenso en la definición de familia, sobre todo no en lo que es la estructura, por decir que sea padre, madre, hijos, padre, madre, abuelos, hijos, el padre es el tío, en fin, no se refiere a eso. Se refiere que para unos especialistas son los grupos de personas que comparten un espacio común y que tienen un vínculo de consanguinidad de alguna manera. O a veces no necesariamente, pero que comparten este espacio juntos en esta crianza desde lo más pequeño del niño. Y que comparten hábitos, valores, principios, y están dispuestos a darlo todo por ellos, digamos. Exactamente. ¿No? Y después también tenemos, bueno, en Occidente lo que nosotros conocemos, que nosotros consideramos familia una fuerza consanguínea, digamos, aunque sean... Yo tengo un primo que vive en Noruega, hace 40 años, no lo he visto, pero me refiero a él como mi primo. No. ¿Me entiendes? No tengo ninguna cercanía física desde hace muchísimos años. Pero cuando te viene a ver, retoman si la relación, claro, como si no hubiera pasado nada. Y en la familia hablamos de esta persona, el primo. Entonces, no es necesariamente estar juntos, sino que hay unos nexos de consanguinidad. Entonces, las familias conforman este núcleo, tal como dice la Constitución que hoy día nos rige, básico de la sociedad. Este es el núcleo, la célula de este organismo. Y es, por tanto, donde radican todos los derechos que se derivan posteriormente. Exactamente. Hoy día en Chile, para que ustedes sepan, se reconocen 11 tipos de familias: familias monoparentales, familias compuestas, familias adoptivas, familias sin hijos, familias de personas mayores, en fin. Usted va a encontrar una descripción porque todo esto lo hace el Ministerio de Desarrollo Social para poder dar los beneficios a distintos integrantes de esta familia. Pero hoy día en Chile, esta familia compuesta de un padre, una madre y los hijos de ambos es más o menos el 60% de nuestra población, más o menos. Y va aumentando la familia monoparental, que decimos que es típicamente una madre con los hijos, sola. Y eso, como decíamos antes en el programa anterior, es bueno que haya una sociedad donde estas madres con sus hijos tienen muchas opciones, pueden salir, tienen ayudas sociales, porque siempre en la historia de la humanidad fue la persona más débil.
la viuda o la mujer soltera con hijos. Era siempre la persona más abusada, de alguna manera, por la sociedad, la persona más frágil. Que también se derivaba de las costumbres y la cultura de las épocas. Exactamente. Que, ojo, las culturas de estas muchas veces no es que sean un convencimiento ideológico previo, es una necesidad que se ajusta a la realidad del minuto. Claro. Cuando eso va cambiando, bueno, van cambiando las costumbres, van cambiando las culturas. Exactamente. No hay problema con eso. Lo que sí es importante es que el artículo primero también dice, nacen libres. Sí. Y por tanto, todo lo que hagamos posteriormente tiene que tener como propósito preservar la libertad. Y la libertad es una decisión en materia de educación que radica en la familia. Exactamente. En como queramos llamarla, pero ese es el núcleo que toma las decisiones respecto de qué es y cómo ha de ser el desarrollo de la familia. Como decíamos el otro día, muchas de las propuestas que están hoy día siendo defendidas a finish en materia de grupos de minoritarios o etnología o qué sé yo, son los mismos derechos que se debiera reconocer para la familia y partir por ahí, porque yo no desconozco que un grupo adquiera costumbres propias, como las hay por miles, y voy a usar el término secta sin ningún afán peyorativo. ¿Sí? Se forma un grupo de personas que se juntan con ciertos valores. Hay que respetarlos, pero también hay que respetar la familia, que es la unidad básica desde siempre. Exactamente. Y que es anterior al Estado. Y muy anterior al Estado. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa hoy día? Estamos en una cultura en que se ha ido educando hacia la irresponsabilidad en el ejercicio de los derechos. Exactamente. En el sentido que los derechos llevan también asociadas obligaciones, digamos. O sea, hay muchos derechos que son, claro, inherentes a la persona y no son un premio por existir, sino que están ahí porque son propios de la dignidad de la persona, pero que también la dignidad de la persona conlleva obligaciones que tienen que ver con el vivir en comunidad, el respeto con los demás, ciertos valores. Y son cosas que son básicas y se han ido perdiendo. Entonces son cosas que uno ve en otras culturas y las echamos de menos aquí, porque aquí hemos ido desarrollando una especie de desconocimiento, donde en el desorden, en la carencia de significado de las palabras, hemos ido tejiendo hoy día una relación entre nosotros que es mala. Es una relación de odio, de envidia, que divide, en fin. Y parte de eso se refleja en la educación que estamos dando. Exactamente. Entonces eso es parte de lo que tenemos que trabajar hoy día como grupo en materia de familia. Y que las familias, dicen también la Constitución actual, como lo que tú me señalaste de las Naciones Unidas, que también es el derecho de la familia a la libertad. Ya se toma la célula esta inicial de la sociedad, que es la familia, que ya ella tiene libertad sobre, digamos, educación. Y la primera libertad es cómo educo a mis hijos. Sí, exactamente, esa es la primera y la que más nos importa a nosotros. Nada de esto, queridos amigos, nada usted va a encontrar en una página web que se llama chileconvención.cl. Búsquelo, ahí están los documentos. No existe, el tema sí familia. Está con muy poca reflexión, porque cuando alguien pide, por ejemplo, que los pueblos originarios puedan educar libremente y todo eso está referido, como dijimos el otro día, como grupo, pero si esa fuera la familia, como si la familia fuera la etnia completa. Entonces, claro, tú, descendiente de españoles, yo debería pensar que toda España te educa. Claro. Y no tiene nada que ver. Tu verdadera educación está en tu núcleo. Y nos pasa y nos ha tocado a todos, desde que uno era chico, esto de ir a otras casas. Las primeras veces que uno va de visita largo, va un verano, va un fin de semana, donde primo, donde esto, y se puede dar cuenta la gran diferencia en las costumbres de esa familia con la propia. El papá, cómo se dirige a la mamá, las horas de comida, lo que se come, las reglas, son todas distintas de una familia a otra, aunque sea entre hermanos. Entonces, la diversidad es la riqueza, y en educación tenemos siempre que educar para esta cosa auténtica que tiene cada persona, lo auténtico, y también entonces lo auténtico de cada familia. Y en los quereres. Y en los quereres. Las aspiraciones de la familia. Me explico. Yo tengo que permitir que una familia se desarrolle como ella quiera. ¿Cuáles son los bordes? ¿Cuáles son
las restricciones que tienen este ejercicio de la libertad. Otros derechos que empiezan a toparse, que son el derecho del frente, ¿ya? O con lo que conformamos como grupo, que nosotros hemos cedido algunos derechos para ganar otros. Exactamente. Y esos derechos son vivir en comunidad. Nosotros sabemos que el ser humano se desarrolla plenamente en comunidad. Y que la cultura entera se enriquece en comunidad. O sea, en aislamiento no por tanto, nada. Vamos al tema educacional, que es lo que tratábamos de definir el otro día. Entonces, ¿qué es lo que es educacional? O sea, uno podría definirlo en resumen, ¿no es cierto? Es extraer o permitir que la persona haga aflorar desde su ser su máxima expresión como individuo en la sociedad en que está. Y que llegue a lo más que pueda. Claro, eso es educar. Y por tanto eso conlleva muchas dimensiones. Exactamente. Donde la permanente discusión o tensión implícita que va a ocurrir es ¿qué se educa? Exactamente. ¿Cómo se educa? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cuál es la educación formal, la educación informal? En fin. Y tradicionalmente ahí tú tocas un tema que también los invito a todos los que son padres de familia y abuelos a pensar en la relación con el colegio. Porque ahí empieza la primera tensión. Claro. El colegio, la profesora, el profesor, la manera de organizarse, aunque usted eligió ese colegio, supongamos que ha tenido la suerte de elegir, yo voy a ir a este colegio por todos estos motivos, para mis hijos, lo mejor, indefectiblemente usted se va a encontrar con diversas miradas, ¿no? Una persona que... O sea, por ahora, dice, antes que homogeneicen todo. No, claro, antes que homogeneicen todo. Pero hoy en día es muy frecuente que uno tenga su manera de tener que acomodarse con el colegio, porque no son enteramente los valores como yo lo quiero enseñar, no se expresa la comunidad como yo pensé que en ese colegio iba a ser, en fin, y aquí hay una tensión. Y si no hay disposición de ambas partes, esto les digo yo porque he dirigido colegios, es un problema. O sea, es un problema, o sea, se los puedo decir francamente, o sea, en reuniones internas de colegio uno dice, oye, los niñitos, tanto y tanto, estos hermanitos, ustedes se han dado cuenta de la familia, o sea, por favor, seamos caritativos, estos niños ya tienen suficiente problema, o sea, a uno lo están mirando, porque las personas también creen que pasan inadvertidas, que sus costumbres familiares... Pero lo peor de lo que ha pasado en el tema de la educación es que los papás han llegado como a un convencimiento de que esa misión que tienen ellos como familiares, en realidad la depositan en el colegio. Van a dejar los niños de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el colegio y alguien... hará, comillas, lo justo, se hará cargo. Sí. Alguien ya definió qué es lo que este niño tiene que saber. Exactamente. Y cuándo lo tiene que aprender. Y cómo lo ha de aprender. En fin, y todos sabemos, los que trabajamos en esto, que eso no es así. Primero que nada, que la diversidad es tal que es imposible tener una solución única. Y no solo eso, sino que además no todo se puede hacer. ¿Cuántos de los colegios están en permanente discusión con la familia respecto de la consistencia entre lo que la familia aspira y lo que el colegio ofrece? Exactamente. Y le dicen a uno, oiga, pero es que este colegio requiere este principio. El martes pasado yo te mencionaba en Estados Unidos, por ejemplo, esta cadena de colegios KIPP, Knowledge is Power, que hace que firmen un contrato de adhesión los padres al proyecto escolar, porque el proyecto escolar es muy exigente. Claro. Y el ser exigente del proyecto escolar, eso es muy exigente con la familia. Exacto. Y si la familia no está dispuesta, entonces no sirve. Pero aquí no pasa así. Claro. Aquí incluso nos están obligando a ir al colegio determinado, ya no siquiera podemos elegir. Con el mejor de los casos, nos están diciendo a su hijo en la tómbola le tocó allá. Y ahí tengo que ir a morir callado. Y ahí tengo que ir a morir y adaptarme a una comunidad que no tiene necesidad. Y donde me va a costar mucho ir a las reuniones de padres, porque queda lejos o porque no las hacen. Y además voy a tener frustración si no quedó donde yo aspiraba en lo de la tómbola. Ya entra... Todas estas cosas los niños los perciben.
Claro. Señoras y señores, lo perciben desde kindergarten, cuando usted va desagradado a un colegio, casi diciéndole al niño, sin decir palabra, usted le está diciendo, esto no era lo que yo quería para ti, esto no es lo mejor. Claro. Estás destrozando toda esa relación. Y muy importantemente hay que darse cuenta, hasta hace muy poco, había una cantidad importante de familias que estaba dispuesto a gastar de su dinero, colegios particulares para subvencionados, cambiar a su hijo y ponerlo en un colegio de su elección. De su elección. Libertad que se eliminó. Donde la mayoría de las personas y las familias pagaban entre 5 y 10 mil pesos. Claro. Ese era pero la pagaran cuota. Lo que pagaran. Pero no, lo digo porque el hecho de pagar. Claro, exactamente. Hay un paper muy importante que se hizo por ahí. A ver, el año 71 hizo en Estados Unidos y se hizo un seminario muy importante sobre en qué debiera consistir la educación en una sociedad libre. ¿Ah? Y en uno de los papers, en uno de los trabajos que se presentó ahí, justamente se hablaba del hecho de pagar o no pagar, por ejemplo. Exacto. Y la importancia que tenía. Y estas personas llegaban a la conclusión de que cuando no hay ese pago, el profesor no siente que se deba a sus estudiantes. Perfecto. Porque no son sus estudiantes los que le están pagando. Claro. Y el burócrata del colegio tampoco se debe a la familia, porque no es la familia que le están pagando. Entonces dice que termina con un sistema escolar, y ojo, mire lo que voy a decir, a ver si le parece conocido con lo que usted vive. Terminamos con un sistema escolar donde hay alumnos que no son tales porque no son estudiantes, no tienen ganas de estudiar, claro. Profesores que no son tales porque no enseñan, y todo esto administrado por los más incompetentes de la sociedad. Exacto. ¿Ah? Eso es lamentable, pero así es donde se termina cuando las señales que se dan son aquellas que tienden a separar el derecho con la responsabilidad de ejercer los deberes. La Constitución de hoy día, por ejemplo, señala que es derecho preferente de los padres la educación de sus hijos. Y es el deber de estos educarlos. Exactamente. Va acompañado. No es que uno pueda sencillamente deshacerse. Bueno, y de ahí cuando en Chile, nuestro año 25, después de 20 años de estudiarse en el Congreso de la época, la ley de instrucción primaria obligatoria. ¿Por qué? Porque la gente sentía que no tenía por qué mandar a los hijos al colegio. Claro. Porque Chile hemos creado un sistema educacional, ahora vámonos al tema de la organización, la logística del sistema, no afable. ¿Te fijas? Entonces te dicen, usted es obligatorio que mande a su hijo al colegio. Y hablemos de un campo, que yo viviera en Quillota, La Cruz, en un campo. Eso me significaba tener que salir de mi campo, no tenía plata para eso. Y no solo eso, perdías la mano de obra de los hijos. Además perdías la mano de obra de los hijos, el cuidado de las niñitas, los hermanos menores, en fin. Por eso se hizo ley y se hizo obligatorio, cuando ya era dramático en Chile que la mitad de la población no sabía leer y escribir y el mundo industrializado ya había llegado a todas partes. Entonces, espérate, lo que quiero decir es que se estructura un sistema, porque en Estados Unidos, que uno lo pone de ejemplo porque tiene cosas tan prácticas, tan razonables. Estados Unidos cortó por lo sano de una y dijo, mire señor, el colegio no solo es el colegio, es alimentación y es transporte. Entonces están las micro amarillas que dan una vuelta por tales horas entre tales barrios, se sitúa aquí el colegio y para recibir la educación gratuita son los que viven acá, punto. No hay que ir colgando una micro, que vivo en La Pintana y voy en el colegio. Y así, bueno, y se distorsiona la economía en Estados Unidos, en un barrio con un buen colegio, y de repente ese buen colegio pasa una etapa nomás, porque los buenos colegios es porque tienen buenos directores, y los directores conforman buenos equipos, y ahí el colegio se va para arriba, y todas las casas de ese barrio suben de precio, porque todo el mundo quiere vivir ahí para cumplir con la ley, y que le toque el buen colegio. Esa es la distorsión económica que se produce. Pero sea como fuere, yo te lo digo como madre, o sea, nada más increíble que tener todo ese servicio a tu puerta. ¿Te fijas? O sea, tú tienes despejado que tú como mujer puedes trabajar, ahora tú te vas por la ciudad a las 7 de la mañana a dejar un niño, después el otro que te lo sacaron de un colegio, tienes que ir a otro colegio. Claro. Entonces, la estructura del sistema tiene mucho que ver con que la gente vaya al colegio. Claro. Ahora, a mí me preocupa
discutir algunas cosas de las que estamos conversando, que están aceptadas como buenas desde un principio porque es lo que conocemos, qué sé yo. Pero revisemos cuál fue la necesidad de haber establecido un sistema de escuelas públicas. Exactamente. Versus permitir otro sistema como, por ejemplo, el que los niños se educarán en sus casas. Claro. ¿Ah? ¿Cuál fue y qué cosas vamos poniendo ahí? Cuando organizamos la sociedad de una determinada manera, hacemos también otros implícitos detrás, que por ejemplo, la organización de escuelas públicas, sean privadas, no sean privadas, un poco resta responsabilidad a los padres, de alguna manera. Claro. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque cuando se resta responsabilidad a los padres, se transforman en padres poco exigentes respecto a los resultados escolares y empieza a pasar esto que decía yo, que al final del día terminamos con unas instituciones malas. Y de hecho, si ustedes piensan en general, a mí no me gusta esto que voy a decir, pero lo voy a poner como ejemplo, esto es los resultados de las pruebas. ¿Ah? En general, en prácticamente todas las mediciones, desde hace mucho tiempo, los colegios particulares pagaban eran mejores, los colegios particulares subvencionados venían después, y los colegios municipales, lejos, peores. Sí. ¿Y los niños eran distintos? No, pues los profesores son los mismos eran niños. distintos. No, esos son los incentivos que se los dan. Exactamente. ¿Ah? Al final del día, cuando quien paga, por ejemplo, por los servicios es una autoridad política, y el hecho de poder controlar lo que se enseña, cómo se enseña, cuándo se enseña y dónde se enseña, genera tal tremenda concentración de poder, mucha gente, en vez de querer educar, van a pelear por capturar ese sistema. Lógico. Y miren, mantener alejado a la familia. Miren lo que ha pasado en Chile durante muchos años. Miren cómo deriva esto que señala José Pedro. ¿Por qué empieza a existir los colegios? En todas partes del mundo empieza a existir los colegios cuando lo que uno quiere enseñar sobrepasa a la familia. Siempre hemos dicho que lo más claro, en Chile por lo menos, fue saber leer, el alfabetismo, saber leer y escribir. Los padres de familia no sabían leer y escribir, por lo tanto no podían enseñar a leer y escribir, por lo tanto se empieza a fomentar los colegios y junto con ello, que los primeros colegios fueron de iglesia y en los fundos puestos ciertas estructuras, digamos, físicas por parte de los dueños para que alguien enseñara. Los normalistas, los tan mentados profesores normalistas en general eran el mejor alumno de ese curso en un lugar aislado. El niño que ya cumplía 14 años y era el mejor alumno pasaba a ser profesor automáticamente supervisado por el profesor. En fin, sea como fuere, siempre ha sido que escapa a la familia lo que yo le puedo enseñar a mi hijo. O sea, va más allá. Pero al capturar, tal como dice José Pedro, al capturar estas instituciones a los niños, en Chile nos ocurrió que se desentendieron. Se desentendieron los padres y un padre, yo le pregunto al tiro, ¿usted tiene claro? Su hijo está en tercero básico. ¿Usted sabe lo que dice el programa? ¿Qué tiene que lograr ese niño? ¿A qué está apuntando la profesora o el profesor de ese niño? ¿A qué está apuntando? A que sepa leer y escribir. ¿Y qué más? ¿Cuántas palabras por minuto? ¿Cuántas palabras debe leerme? ¿Le hace usted un ensayo en la casa que se entretiene con lo que dice el programa? ¿Lo conoce? Yo de verdad los invito, porque uno desde el punto de vista de los colegios se encuentra con un 80% de padres que no tienen idea. No saben. Entonces, cuando el hijo se angustia porque no cumple, porque su nota es baja, generalmente hay una disociación. Que tú me dices, no, pero si mi hijo sabe leer. Sí, pero es que en tercero básico tiene que leer 100 palabras en 10 minutos, ¿me entiendes? Claro, y tengo mi hojita aquí con las 100 palabras y yo se lo paso y no llega ni a la mitad. Claro. Entonces no es buena nota, ¿me entiendes? Claro. Entonces, además se transforma en una competencia por pasar materia y no por lograr tres cosas que son básicas desde la antigüedad, desde el trivium griego. Que la persona tenga vocabulario y conozca la gramática. Ojo, la gramática es una convención, no es una verdad revelada, pero es una convención necesaria para que nosotros dos nos podamos entender. Porque si yo te estoy hablando en futuro algo que fue en el pasado, tú no me vas a entender. No te voy a entender, claro. Entonces, no se trata de reglas per se, se trata de reglas que tienen un propósito. Entonces, en aquel entonces y desde siempre, la comprensión del lenguaje es vital. Es vital, no solo por esto de comunicaciones,
sino que porque también era muy importante para el concepto de nación. Es la frontera. Claro. Son aquellos que nos entendemos entre nosotros, somos los nuestros. Nosotros definimos familia así. Claro. ¿Ah? Entonces te vas a un país extranjero y la familia es todo el hermano. Es otra cosa. Y tú estás hablando y no te puedes entender. La segunda cosa es la dialéctica que se enseña. O sea, el aprender a discutir. Exactamente. Discutir ideas. Y ahí todo el tema es algo que tampoco se enseñó hoy día, que tiene que ver con la lógica. Es cierto que en los economistas, por ejemplo, lo vemos mucho, en que los gustos de un joven no son consistentes en el tiempo. O sea, la mamá le hizo lenteja un día, el niño no le gustó, no le hizo nunca más y resulta que fue a comer lenteja en otra casa y le fascinaron, pero la mamá ya no se lo hizo nunca más. No, el niño cambia. Un día le gusta el helado pistacho, el día siguiente. Ya de adulto los gustos se fijan. Pero en la dialéctica lo importante es que el alumno sepa de lógica, ser consistente. Hay un antecedente, una causa, una conclusión, un todas esas cosas metodológicas de aprender a discutir y tener o no, se dejó de enseñar, no se practica. Y la tercera cosa que tiene que ver justamente con esto de hacer razonamiento crítico, que tampoco se enseña. O sea, hoy día estamos mucho más preocupados desde la más temprana de las edades en enseñar uso de herramientas en vez de entregar cuando digo uso de herramientas me refiero a la parte mecánica del lenguaje, la matemática, las ciencias naturales, la historia, pero nada que tenga que ver con sentarse a razonar, sentarse a buscar maneras distintas de decir lo mismo, sentarse a empatizar y entender la otra postura. Es muy difícil discutir sin pasarse a la vereda del frente y tratar de entender dónde le duele a la persona, por qué está hablando como está hablando. Exactamente. ¿Ah? Yo quiero recordar, me acordé cuando tú hablabas, yo una vez en primer año de universidad de mis alumnos, recibí unos trabajos que yo había mandado que me hicieran, tres planas nomás, porque uno como profe tampoco puede andar leyendo mucho, sobre un tal tema. Y estaban muy mal. Y no estaban mal en las observaciones, en un tema. Y yo les dije, yo creo que ustedes no les han enseñado a estructurar la lógica de un trabajo, ¿me entiendes? Entonces, ustedes están sacando mala nota, no porque no hayan pensado o porque no hayan leído lo que yo di a leer y porque no hayan reflexionado, sino que porque su manera de escribirlo se le tupe completamente y no lo sabe hacer. Y esto tiene un método, ¿me entiendes? Usted me va a introducir donde me va a explicar de qué se viene el tema. Usted va a hacer una segunda parte donde va a poner su opinión y su fundamento. Y usted tiene una tercera parte donde usted va a concluir. Hicimos 2 clases sobre eso y con muchos ejemplos, porque esto no es fácil, ¿eh? No es fácil que yo te diga, tengo que escribir una carta al diario donde diga que no me han devuelto una plata que me debe LAN-Chile. Voy a aprovechar de que me debe LAN-Chile. Voy a escribir al diario. La TAM será el día. La TAM, perdón, claro, qué antigua. Bueno, entonces, ¿cómo lo escribo? Yo quiero que en 5 líneas síntesis decir con fuerza y con pasión para que alguien se apiade de mí y me ocurra tal suceso que sea que me devuelvan una cosa. Entonces, eso requiere reflexión. ¿Cómo yo hago que tú empatices conmigo que no te conozco, pero enganchas con mi cuento? Bueno, le enseñé todo esto a estos alumnos y fíjate que años después me topé con varios de ellos por otro tema y me dijeron, profe, eso fue lo mejor que tuve. Claro, en mi pasado, porque se traslada de ese año universitario. Porque se traslada a todo, a tu vida, se te hace simple. Escribir algo no es difícil, todos ustedes lo pueden hacer. La cosa es sentarse, pensar qué es en el fondo lo que yo quiero decir y cómo, porque es todo un engaño. Todas esas novelas que ustedes leen son unos señores que están todos mintiendo todo el rato. ¿Cómo lo digo para enganchar? Lo mismo que un cineasta, que las telenovelas. O sea, ¿cómo lo pongo para que tú quieras seguir viendo o me quieras seguir leyendo? Entonces, está todo pensado. Esto no es alabaricoque del asunto de aprender. Y lo otro es lo que tú decías, o sea, cómo yo vi que ahora en los nuevos programas está lleno de educación cívica y yo pensaba, qué pena que no se enseñe nada más que a través de debate.
A través de debate. O sea que yo tomé ahora un curso a cuarto medio y lo divido en dos. Y le digo, chiquillo, yo elijo el tema. Y ya con eso estoy secando. Y yo le digo, mire, chiquillos, ustedes de este lado acá, la mano izquierda, son todos Rusia. Putin, Rusia y sus argumentos para haber invadido Ucrania. Y ustedes acá son el presidente de Ucrania y todos los ucranianos. Y vamos a hacer un debate la próxima semana. Ustedes me van a dar los argumentos que tuvieron ustedes para defenderse y ustedes para atacar, y me van a dar los argumentos. No, y aparecen siempre, porque yo hacía esto también en clase, y aparece una serie de personas que me dice, no, pero es que a mí me carga Putin, yo quiero estar... No, pues, es que esa es la vida. Usted no va a estar donde quiere estar. ¿Me entiende? Usted va a estar donde le tocó. Y usted ahora va a pensar, va a leer y va a investigar por qué esa persona hizo y cometió todos esos actos. ¿Me entiende? Y porque aquí lo que se trata es de reflexionar y de lograr dar argumentos. Los debates son maravillosos de enseñanza. Ahora, yo quisiera volver al tema de la familia, que era lo que queríamos matar y dejarlo puesto como cimiento. La familia es un lugar donde el niño aprende a salir de sí mismo por excelencia, ¿ya? Y por eso que también es importante hoy día postular que en el mundo más complejo en que vivimos, en que la educación de la familia se hace un poquito más imposible por todas las cosas que ocurren de afuera, en que la educación que se dé temprana tenga como propósito estimular a los niños en eso, tanto neurológicamente, porque ya está demostrado, ¿no es cierto?, que la estimulación temprana genera la capacidad neuronal posterior para tener una capacidad de procesamiento más rápido, comprensión, en fin. Pero hay cosas que son esenciales, y buscando encontré hoy día un librito maravilloso. Lamentablemente nunca me preocupaba de averiguar si está en castellano. Pero hay un librito chiquitito que se llama Que todo lo que necesito aprender lo aprendí en kindergarten. Claro que sí. Y esto, fíjate, es un libro chiquitito, tiene, no sé, nada de página. Y tiene cosas tan sencillas como educar, cuáles son esos hábitos que van a determinar mi manera de ser. Claro. Por ejemplo, comparta, juegue siempre limpio, no le pegue a la gente, ponga las cosas donde las encontró de vuelta. Exactamente. ¿Ah? Limpie su propia basura o su propio... No tome lo ajeno. Cuando cometa algún error contra alguien, dígaselo, pida disculpas. Lávese las manos antes de comer, tire la cadena en el baño. Bueno, eso nos permitiría vivir tanto mejor si todo el mundo... Bueno, en fin, tome una siestecita, en fin, una cantidad de cosas que son hábitos que después van a determinar cómo esa persona se desenvuelve frente a terceros. Es el lugar donde la persona adquiere la seguridad para manifestarse en primera persona. Y aquí también los voy a invitar a hacer una manera en las casas. Salga a comer con sus amigos y trate de oír las conversaciones que se producen y distinga quién está hablando en primera persona y quién está repitiendo lo que otra persona dijo. Y usted se va a dar cuenta que en la inmensa mayoría de las discusiones en las que nosotros participamos con nuestras amistades, qué sé yo, alguien está repitiendo lo que otro dijo. No se atreven a quedar expuestos, porque dar una opinión implica de repente toparse con alguien que sabe más, o qué sé yo, o que lo contradiga. Entonces, si en cambio yo estoy hablando por cuenta de un tercero, digo, no, pero era fulano de tal, yo la verdad no lo he ni pensado, y sale del paso sin asumir la responsabilidad. La casa es aquel lugar donde uno tiene que enseñarle primigeniamente a los niños que tienen todos los derechos del mundo, pero a asumir las consecuencias del ejercicio de esos derechos también. Sí. Y nosotros, en la cultura que estamos viviendo hoy día, es una cultura en que nosotros tratamos de tener todo lo bueno, pero no asumir los costos. O no pagar los costos y querer tener las cosas. Bueno, y porque todo se nos ha manchado y se nos ha ensuciado. Yo el año pasado me encontré con una persona muy importante en el mundo de la cultura aquí en Chile, que estábamos en una ceremonia y me cuenta que ha tenido el shock más grande. Tiene a su hijo, 16 años, en un colegio carísimo, pero donde la profesora de historia ha enseñado la historia de Chile absolutamente tergiversada. Pero no estamos hablando del gobierno militar, estamos hablando de Bernardo Higgins. Son unas cosas
como si esto de los pueblos plurinacionales ya hubiera estado vigente hace muchos años. No. Una cosa de... contra Bernardo Higgins, literalmente. Y me cuenta esto, que eran episodios que eran mentiras. O sea, que mentiras según los hechos históricos, las cartas de O'Higgins, los argumentos. Esta persona sabía de esto. Y este niño le cuenta a su padre lo que le está pasando. Y esta persona me pregunta a mí y me dice, tú como educador, ¿tú qué me dices? Mira, le dije, es terrible lo que yo te voy a decir. Esta es la verdad. Entonces aquí tú tienes que enfrentar también, porque el niño va a enfrentar y esta señora se va a ir de puros uno. Ese es el bullying de los profesores hoy en día. O sea, cuando tú opinas distinto como alumno, ahí vas a morir. Tú mueres. Y cuando el profesor tiene un cierto resentimiento, quizás tenía por este niño que era hijo de una persona conocida, que sé, da lo mismo. Yo le decía, tú tienes que involucrarte, o sea, hacer una cosa privada con esta profesora, mostrarle las fuentes que tú tienes, decirle que ella te está trayendo un problema porque tú has dicho todo lo contrario sobre Bernardo Higgins y que cómo lo podemos arreglar, digamos, pero no puedes dejar solo, porque este niño se enfrenta con los mismos las cartas que tú le vas a mostrar y la persona le va a poner puros uno, ¿me entiendes? O sea, esa es la verdad. Yo una vez en un premio a un nieto mío le dije lo mismo, ahora tú te quedas callado, tú no discutes nunca más, estamos en cuarto medio, vas con un 7 en este ramo, fuera, cállate, olvida tu opinión, ya tendrás ejerzas tu derecho. Tiempo, no ejerzas tu derecho aquí que no es el momento. Entonces me acuerdo de haberme sentido muy mal, porque estaba enseñando a no dar su opinión, pero la verdad que hay momentos y momentos, o sea, cuando un profesor te tiene por aquí y los profesores llegan a un nivel de injusticia que la hemos sufrido todos. Yo en mi infancia viví 2 años y fui al colegio en Estados Unidos. Volví a mi colegio, el colegio alemán, donde el inglés era muy importante y un gran ramo. Y la profesora de inglés nunca me puso un 6 en inglés, ni menos un 7. Siendo que yo a esas alturas, porque era chica, había vivido ahí 2-3 años, es decir, pensaba en inglés. Mi problema era el alemán, ¿me entiendes? Y la vieja no me puso, jamás me reconoció que yo podía hablar mejor por esto es tan importante la participación de los padres en la educación. Por estas cosas es importante. Y no dejar a los hijos solos en estas pseudo cosas con los profesores. Voy a poner otro ejemplo también para ilustrar cosas que pasan, porque la próxima vez vamos a discutir sobre los contenidos, los programas. Por ejemplo, los niños no tienen pensamiento crítico, no tienen ninguna capacidad de extrapolar conocimiento de un área del conocimiento, valga la redundancia, a otra, en fin. Entonces uno dice, ¿cómo salimos de aquí con estos programas obligatorios que le quitan tanto tiempo? Bueno, qué sé yo, y uno en los programas hace un espacio para tener una actividad donde haya discusión, ni siquiera como debate, sino que llamémosla extrapolada de la materia. Por ejemplo, entonces decimos, mira, vamos a tener un seminario y vamos a analizar cine. Y a través del cine vamos a lograr que los niños tengan esta reflexión. Y hasta ahí se queda uno como directivo creyendo que lo hizo maravilloso. Y se desinteresa de cómo sigue esa actividad en el colegio. Porque ya, qué mejor, dio la mejor idea que se pudo. 2 semanas después, un papá reclama, vamos a preguntar. Resulta que nosotros ninguno nos preocupamos de quién elegía las películas que los niños iban a ver, porque asumíamos que alguien lo estaba haciendo bien hecho, con la misma intención que nosotros queríamos. Y resulta que la elección de las películas que se había hecho eran todas con un sesgo determinado de un tema total y absolutamente controversial hoy por hoy. Y nuestros hijos lo estaban recibiendo como una cosa ya decidida, como algo que no era discutible, en fin. Y sobre todo, respecto de lo cual no tienen opinión formada aún. Claro. Entonces, yo lo que digo, la próxima vez lo vamos a discutir mucho, hay muchísimas maneras en que esto de entregarle las decisiones sobre la educación de los hijos a terceros fuera de la familia constituyen un peligro. Y llevado al extremo es porque a su hijo le van a enseñar todas aquellas cosas que van a destruir su familia. Exactamente. Y se va a enterar
tarde. Ahora, yo le diría como, por favor, hoy en día despierten, padres, porque de verdad el mundo del profesorado está con un sesgo enorme. Está capturado. Y habiendo yo trabajado en facultades de educación, en universidades, en colegios, les puedo decir que es una capturación donde cuando uno es parte, también lucha hasta un cierto punto. O no la ves. Estás en un... No puedes estar en todos los detalles. No puedes estar en todos los detalles y no puedes estar en todas las batallas. Entonces hay una moda por un tema o por una mirada de un tema, ¿me entiendes? Y tú cuando sales de eso ya vas a ser un paria, nadie quiere hablar contigo. Entonces es un triple trabajo. Entonces hoy en día más que nunca, usted fíjese, primero que nada es súper simple. Entra a las páginas web del ministerio, busca tercero básico, ve qué va a ser el objetivo y usted por su cuenta, en un fin de semana entretenido, le hace que su hijo logre la mitad de lo que ahí dice, que lo va a lograr mucho antes con usted que con el profesor. Y después lo deja libre allá y lo monitorea nomás, a ver por dónde lo están cachimbeando con que logró o no logró lo adquirido. Para mayor perfección, acérquese a la profesora y le dice, porque basta que un apoderado entre a la sala y le diga a la profesora, oye, estuve leyendo el programa, encuentro que ya es otro personaje, usted pasa a ser Superman del colegio. O sea, hay un profesor un papá de este curso que me dice a mi profesora, yo me leí los programas, fíjate que no estoy de acuerdo, estoy súper interesado y me voy a preocupar que José haga las cosas de esta manera. Y quiero decirte que te voy a ayudar y si tú me ayudas a mí, yo, atómico, lo sacamos a este cabro para adelante. ¿Me entiendes? Y este año me voy a dedicar a esto, ¿te parece? Ir en conjunto. Y ahí usted se posiciona en un estatus que, mire, uno en no sé cuántos padres habrá hecho eso nunca. Claro. Entonces lo invito a ver la web, lo tiene ahí, va en la micro, va en el Google. Claro, todos tienen un celular inteligente hoy por hoy. Programas de estudio, mírelo, sepa lo que se va a pedir, lo que es oficial, discrepe, dígalo y abórdelo junto con el profesor de tal o cual. Y use su experiencia para evaluar. Nada de lo que hace educación es ciencia espacial. Nada. Es historia condensada, es experiencia de terceros puesta sistematizada. Exactamente. Eso fíjese, es lo que estamos haciendo. Hay países enteros que no tienen programa. O sea, porque es tan natural en educación, tú tienes un niño de 7 años, de 8 años, de 9 años, tú te das cuenta al tiro lo que necesita y lo que es capaz. Va a haber unos que son capaces para una cosa, para otra. Entonces, esto de los programas es un poco rígido, como dice Sobre todo Pedro, cuando tienen todo de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde rígido. Y usted tiene todo Estados Unidos sin programa. Sin programa, porque es el colegio en su comunidad que se junta, así como los periodistas hacen una reunión de pauta. Bueno, esta gente hace una reunión y dice, oye, tú vas a hacer el cuarto básico, ¿qué te parece que yo voy a hacer de geografía, les voy a mostrar América nomás? El otro año tú le mostrás Europa, ¿me entiendes? Te lo divides de una manera natural. Empática. No te pones a preguntar ni a hacer pruebas para pillar o para destacar. La idea es que los alumnos aprendan, no demostrar que el profesor sabe más que ellos. Oye, un tema que dado que se aproxima a uno la hora ya, el tema de la familia grande. Sí, la familia extensa. La sociedad. Sí, o la nación después. Sí, claro. Es muy importante esto, porque también se discute mucho dentro de los programas, y lo vamos a ver después, qué es lo que debe enseñarse en esta educación estructurada, sistemática, formal, fuera de la familia, además de lo que la familia enseña. Y es una tarea, piénselo para la próxima vez, dado que casi todo lo que se habla de educación aquí, en la constituyente hoy por hoy, tiene que ver con eso. Exactamente. Piénsenlo. Entonces, la familia es el núcleo de la sociedad. Las familias son todas distintas, no les digo lo distintas que son. Y aleluya. Pero eso hace difícil. Entonces, aprendemos, como nos decía José Pedro, enseñamos a nuestros niños muchas palabras. A mí esto de ver personas peruanas, personas colombianas en Chile, ha sido un enriquecimiento del lenguaje. Claro. Porque estas personas hablan con el doble de palabras que nosotros. Claro, nosotros en Chile además tenemos una cultura en que hablar bien es ridículo.
Claro, es mal visto. Es mal visto. Es un bullying. Claro, o sea, es ciútico. Y uno oye a un peruano, ¿no es cierto?, cuando dice que un niño está engreído, y no hay nada más correcto que la palabra engreída para eso. ¿Ah? En cambio aquí nosotros tenemos que usar dos y decimos malcriado. Y fíjate que para todas las cosas vamos a terminar usando el café para reafirmar que el café es de verdad, que no es un chico, un grande, o el día de mañana, que sé. Porque este país tenemos que proceder con mucha cautela, pero poco a poco y mucha determinación, a empezar a ser más asertivos. Sí. Y eso parte por una comprensión de la familia de cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. Y el primer derecho es ejercer la potestad sobre la educación de los hijos. Un derecho y un deber. No lo entregue a terceros, porque no va a saber dónde usted va a terminar. No entregue a sus hijos, no haga que sus hijos lleguen a su casa y no le cuente, como le contó el hijo de mi amigo a mi amigo, de lo que le pasaba con la historia de Bernardo Higgins. No. Haga que su hijo logre contarle, porque usted va a saber lo que dice el programa. Oye, ¿y cómo te hablaron de la célula? Porque yo leí no sé qué. Incorpore estos temas. Y revise los textos que le entregan. Revise los textos, qué le están enseñando, qué fotos ponen, de qué se trata. Y yo le voy a garantizar una cosa, muchas de las cosas que están en esos textos ustedes lo van a hacer encogerse y no tiene idea por qué. Y haberse arrepentido. Analícelo y se va a dar cuenta por qué. Y haberse arrepentido de nunca haberlo hecho antes. De verdad los invito a todos los papás a mirar los contenidos, a que la familia, cualquiera sea su estructura de familia, madre, parental, extendida, abuelo, lo que fuere, como sea que usted tiene familia, interésese por la educación de sus hijos. Un tema que me interesaba tratar es, dentro de algunos de los comentarios que ustedes enviaron a la sesión del martes pasado, la primera es, ¿por qué se cortó? Y la verdad es que hubo un problema técnico y se va a levantar el jueves completa para terminar las ideas. Así que agradezco, de verdad, yo nunca había visto los comentarios. Ya me sorprende que a alguien le pueda interesar oírnos a nosotros conversar sobre estos temas. Pero agradezco sinceramente a todas las personas que se manifestaron muy contentas con este tipo de conversación. Muy sinceramente. Se pasaron. A veces no van a estar de acuerdo con lo que decimos. Nosotros hablamos desde nuestra experiencia y nuestra preocupación por el destino del país. La verdad que a mí me duele lo que está pasando en este país. Y creo que estas discusiones son la forma en que quizás que les podemos ayudar. Contribuir. Porque en esto somos todos súper responsables de que nuestros hijos tengan una mejor educación. Acostúmbrenlos a ellos también a pensar por sí mismos. Sí, piense, debaten, no hay problema en debatir, en cambiar de opinión, en decir me equivoqué, en decir no había leído esto, no tenía idea de este antecedente. Da lo mismo, no hay para qué tener razón. Ya. Entonces, con suerte, nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos el otro martes. Gracias. Chao.